Las crisis financieras del siglo XXI contadas en Black Swans o cisnes negros. Eventos impredecibles que ni pensábamos que pasarían, de repente ocurren. La segunda década del siglo XXI ha marcado hitos históricos como la pandemia del COVID-19 y el 2022 arranca con eventos geopolíticos desastrosos como la invasión de Rusia a Ucrania. Los negocios revolucionan rápidamente y aparece el metaverso, los NFTs, las criptomonedas, OnlyFans y nuevas oportunidades día a día. Este año se está pasando muy rápido, así que mejor abróchense los cinturones para la historia que les contaré hoy, los Black Swan. Hola a todos los cisnes blancos y humanos que ven este video y que llegaron acá para conocer y aprender las lecciones que nos han dejado las crisis económicas de este siglo. Yo soy Luis Sigma, inversor y contador de buenas historias. En este video te hablaré de los cisnes negros. Un cisne negro es un evento impredecible que va más allá de lo que normalmente se espera de una situación y tiene consecuencias potencialmente graves. Los eventos del cisne negro se caracterizan por su extrema rareza, un impacto severo y la insistencia generalizada de que eran obvios en retrospectiva. En este video hablaremos de aquellas que los expertos en prospectiva esperan de ello. Antes de profundizar, veamos en qué consiste un cisne negro. Ese patito negro que no se esperaba sino que fuera blanco. Aquí no hablo de la película protagonizada por Natalie Portman, que representa una bellísima bailarina de ballet que está compitiendo por el papel protagónico de la reconocida ópera del compositor ruso Tchaikovsky, Swan Lake. En lugar de ello, hablo de los hitos que han marcado la historia. Los cisnes negros son una teoría introducida por el profesor de finanzas y también trader de Wall Street, Nassim Taleb. Taleb lo que trataba era de cuestionar los análisis económicos que se hacen para predecir el futuro mediante una extrapolación de lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, predicciones que tarde o temprano se verán confrontadas por la aparición imprevista de un cisne negro, un patito negro. Cuando escribió su libro en el 2007, o sea, justo antes de la explosión de la burbuja del 2008, manifestó que la diversificación podría ser de alguna manera la única que puede mitigar las consecuencias de cualquier hecho inesperado, pero que los sistemas se fortalecen considerablemente después de este tipo de hechos. Entonces veamos las características que tienen los cisnes negros. Primero, es un evento extremadamente raro con graves consecuencias. No se puede predecir, pero siempre aparece después algún avispado diciendo, obvio que se podía predecir, obvio que iba a pasar, ni que fuera divino, pues. Pueden causar daños catastróficos en la economía y los mercados. Tercero, las herramientas de pronóstico normalmente no le atinan. Las crisis económicas del siglo XXI podrían resumirse en estos 4 cisnes negros, de la más reciente a la más antigua. El coronavirus es ese cisne negro porque nadie se lo esperaba. Aunque hay algunos escépticos, la pandemia del COVID reúne todas las características que definen un caso de un cisne negro. Por una parte, nada hacía esperar que la aparición de una serie de casos de neumonía causados por un nuevo tipo de coronavirus a finales del 2019 en una ciudad por allá lejana de China iban a tener un impacto global. Sin embargo, ahora que el virus se esparció por todo el planeta, llegamos a pensar que podría haberse evitado o al menos minimizado las consecuencias si se hubiese prestado atención a las señales que se habían dado. En primer lugar, ya teníamos experiencia de otros brotes anteriores, como el del SARS, el de la gripe aviar, el del ébola. Y en segundo lugar, varios informes de expertos venían advirtiendo que un brote viral de alcance mundial podría impactar tanto las vidas humanas como la economía. Así lo reseñaba un informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial en el año 2007, que a través de un ejemplo ficticio, que fue el surgimiento de un nuevo virus en Asia, se hizo el ejemplo fue en Asia, analizaba el impacto de los negocios, el sistema financiero y político y las condiciones económicas actuales con el surgimiento de una nueva pandemia. También lo advertía el mismísimo Bill Gates, el fundador de Microsoft, en una charla de TED en el año 2015, en la que señalaba que el mundo no estaba preparado para una pandemia. Precisamente, el último informe de riesgos globales del 2020 del Foro Económico Mundial volvía a situar las enfermedades contagiosas en el top 10 de riesgos en términos de impacto. Y pese a todas estas llamadas de atención, ¿por qué casi no había ningún país
pues estaba preparado, pues por cuestión de Oh. probabilidad. Así es como en la teoría del cisne negro, por mucho que creamos tener una situación controlada, siempre hay factores aleatorios que se nos escapan. Crisis económica mundial del 2008 fue el otro cisne negro. La caída del mercado inmobiliario de los Estados Unidos durante la crisis financiera e inmobiliaria en el 2008 es uno de los cisnes negros más recientes y conocidos. El efecto del accidente fue catastrófico globalmente hablando y solo unos pocos valores atípicos pudieron predecir qué sucedería. Esta tremenda crisis financiera se extendió rápidamente por todo el mundo. Los bancos comerciales asumieron riesgos excesivos con valores respaldados por hipotecas cuyo valor cayó drásticamente y no tenían en qué respaldarse después de que estallara esta burbuja inmobiliaria. Muchos economistas consideran que la crisis financiera del 2008 fue la peor desde la Gran Depresión de 1929. La Ley de Modernización de los Servicios Financieros del 99, también conocida como la Ley Graham-Leach-Billy, de los que hicieron esta ley, permitió a los bancos utilizar depósitos de los clientes para invertir en derivados financieros. Imagínense de dónde empieza toda esta historia. A finales de los 90. Paralelo a lo que pasaba en América del Norte, en el 2008 también llevó a Zimbabue el peor caso de hiperinflación del siglo XXI, con una tasa de inflación de más de 79.600 millones por ciento. No puedo ni pronunciar esa cifra, no me cabe ni en la cabeza. Eso significó que su economía se inflaba en un promedio del 98% diario, acompañado de una tasa de desempleo del 70%. ¡Una locura! Eso es pensar que hoy compras algo y mañana te costaría el doble y pasado mañana el triple. Y así funcionaba en Zimbabue. Un nivel de inflación de esa cantidad es casi imposible de predecir y por supuesto arruina facilito el que sea. Las causas principales para llegar a esa hiperinflación fueron el incremento de la oferta monetaria por parte del gobierno en respuesta a la deuda nacional, es decir, la impresión de dinero, los altos niveles de corrupción y la caída de la producción y de las exportaciones. Podríamos decir que se juntó el hambre con la necesidad. Otro cisne negro, el de los ataques del 11 de septiembre. Un debate bastante ñoño es que las crisis del 2000 y la del 2008 podrían haberse evitado. Pero luego están los ataques terroristas en la ciudad de Nueva York que nadie previó o pudo haber predicho. A menos que fueras un Nostradamus, sin embargo, la reacción del mercado ante el evento sí fue bastante predecible. Considerando que los mercados ya estaban tambaleándose por la caída de las .com hacía un año, pues no hubo otros factores fundamentales al lado del mercado, solo podríamos mirar los números del mercado mismo y el mercado de valores de Estados Unidos cuando finalmente reabre las operaciones el 17 de septiembre del 2001, porque fue cerrada y este fue el cierre más largo que experimentó la bolsa de valores desde 1933. Imagínense, ya venía de las .com y ahora aparecen las Torres Gemelas. El cierre se ordenó para evitar el caos del mercado de las ventas en pánico, los sell-off. Tan solo en el primer día de negociación, después de los ataques, la bolsa de Nueva York perdió más del 7%. Por obvias razones, las primeras grandes liquidaciones de acciones las sufrieron las aerolíneas. Esa catastrófica semana terminó con un Dow Jones cayendo el 14% y un S&P cayendo el 11.6%. Una capitalización de mercado de casi 1.4 billones de dólares se eliminó de los libros contables en una semana. Mirando el panorama general, resultó ser solo otra tendencia bajista en una corrección importante que finalmente terminó un año después, en octubre del 2002. El atentado conmocionó al mundo entero, nos hizo conscientes de la amenaza terrorista y redujo enormemente la sensación de seguridad para muchas naciones y personas. El resultado del ataque provocó cambios en la configuración física inclusive de los aviones, como por ejemplo la instalación de una puerta a prueba de balas en la cabina de pilotos y en los controles de los aeropuertos. Desde ese momento, el portátil, el computadorcito, hay que colocarlo en una bandeja especial separada y la pregunta es, ¿se pudo haber evitado? La paradoja es que después de un cisne negro, la gente espera que vuelva a ocurrir, cuando de hecho las probabilidades de que así sea son casi nulas. Nos gusta pensar en cisnes negros y conocidos cuando en realidad aprendemos desde la repetición, como los loros, a expensas de los sucesos que ya han ocurrido. Los sucesos que no son repetibles se ignoran antes de que se produzcan y se sobreestiman durante un muy buen tiempo después de que estos se han producido. Burbuja de las .com, eso fue en el año 99, otro de los cisnes negros. La burbuja de las .com del 2001 es otro evento de cisne negro que tiene muchas similitudes con la crisis financiera del 2008. Realmente la de las .com se empieza en el 99. Estados Unidos disfrutaba un rápido crecimiento económico y aumentos en la riqueza privada antes de que la economía colapsara de manera catastrófica. Dado que Internet estaba en su infancia, estaba en pañales en términos de uso comercial,
varios fondos de inversión estaban apostándole a empresas de tecnología con valoraciones infladas sin tracción en el mercado. Cuando estas empresas cerraron, los fondos se desmadraron y el riesgo a la baja pasó a los inversores. La frontera digital era nueva, por lo que era casi imposible predecir el colapso. ¿No les suena la historia parecida un poquito a lo que está pasando con las criptomonedas? La burbuja de las .com fue un ejemplo clásico de cómo el mercado se vuelve insostenible cuando las valoraciones se basan en números poco realistas y en la especulación con la abundancia de capital de inversión. La mayoría de los analistas de mercado en ese momento se dejaron llevar por el entusiasmo de la revolución tecnológica, la revolución digital, impulsada por la llegada del Internet. Los inversores, guiados erróneamente por los expertos como un ciego guiando a otro ciego, porque es que estamos hablando de temas que no existían antes y son temas nuevos. Entonces estamos tratando de pensar qué es lo que va a suceder mañana, qué es lo que va a suceder en el futuro, cuando realmente esto no lo teníamos antes y no tenemos punto de comparación. Entonces virtieron todo su dinero en una burbuja de mercado que finalmente resultó ser un sancochito para el desastre lo más de bueno. A todo el mundo se le olvidó lo que enseñan en los 6 semestres de finanzas en la San Marino. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. Estudiar un plan de negocios, observar la tendencia del mercado y analizar los planes de generación de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lugar de ello, la gente se deja guiar es por la histeria colectiva que envuelve al mercado. El índice Nasdaq pasó de menos de 1.000 puntos en el año 1995 a un pico de 5.000 para el año 2000. Imagínense, 5 veces creció. Durante ese pico, empresas como Dell y Cisco colocaron grandes pedidos de venta, lo que provocó una pérdida del 10% de su valor en cuestión de semanas. A medida que se vació el capital de inversión, la mayoría de las empresas .com que habían alcanzado una cantidad inflada de capitalización de mercado se volvieron inútiles. La caída del Nasdaq fue de proporciones tan gigantescas que tardó 15 años en recuperarse. Consecuencias de los mercados. Una de las tantas consecuencias de los cisnes negros son las repercusiones para los mercados financieros. Por ello, aunque se trata de sucesos con baja probabilidad de que ocurran, sería un grave error ignorarlos. Y aunque es difícil protegerse ante uno de estos animalitos, los cisnecitos negros que parecen imaginarios o negros en su totalidad, porque no se pueden ver o prever, es importante contar con una cartera diversificada, con distintas clases de activos para que ellos puedan actuar como contrapeso en caso de que ocurra una situación imprevista como un cisne negro. Y es que, aunque la historia parezca una serie de eventos inevitables, está llena de eventos inesperados. La Primera Guerra Mundial, el ascenso de Hitler al poder, el crack del 29, el crack del 87, los atentados de las Torres Gemelas, la caída de Lehman Brothers, el Brexit, la actual pandemia. Esos todos son ejemplos de este tipo de terremotos que no se pudieron prever y que tuvieron importantes consecuencias. ¿Sabes cuál es la mejor forma de anticiparse al futuro? No es con una bola de cristal, ni con los horóscopos, ni con Walter Mercado. Es informándote para que tomes decisiones más acertadas. Así que prende la campana de las notificaciones y suscríbete al canal para estar al tanto. Nos vemos en el próximo video. Espero que no sea un cisne negro.